Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama, con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles esta vez desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, los BRIC están derrotando al occidente hegemónico. Para hablar de este tema, que comenzó el BRIC ayer martes 22, continúa hoy miércoles 23 y hasta mañana jueves 24, que están reunidos en Kazán, en Rusia. Es una ciudad que se encuentra a orillas del río Volga, en la confluencia del Kanzaka. Es la octava ciudad más poblada de Rusia. Allí los líderes de los BRIC, que están compuestos por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica inicialmente, están reunidos allí en la 16 cumbre de este organismo y le han dado la bienvenida prácticamente a 5 nuevos miembros, que son Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, y a los que se espera se sumen antes de terminar este evento mañana al menos otros 24 posibles miembros. Para hablar de este tema que es importantísimo, que es vital en el futuro del mundo. Hablemoslo así, el futuro vital del mundo se está desarrollando en tres partes. En la guerra de Rusia contra los ucronazis y la OTAN, allí en Ucrania, está el tema de Palestina, pero también a nivel geopolítico económico están los BRIC, que van a definir qué va a pasar con ese occidente hegemónico. Para hablar de este tema, hemos invitado a un experto, un amigo de esta casa, el doctor Sergio Rodríguez Gelfenstein. Él es consultor y analista internacional venezolano, graduado y maestro en Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Estudios Políticos de la Universidad de los Andes de la República Bolivariana de Venezuela. Ha publicado muchos artículos en revistas especializadas en diversos países. Además, fue coordinador de Relaciones Internacionales del gobierno del estado de Chiapas, en México, director de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, fue asesor de política internacional de la presidencia de Telesur y embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Nicaragua. Es autor de diversos libros y ha coordinado obras colectivas y participado como coautor en varias compilaciones, profesor de la Universidad Central de Venezuela y en el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual de Venezuela y en el Instituto de Estudios Avanzados de Venezuela. Él hoy está por Argentina. Doctor Sergio Rodríguez Gelfenstein, lo hemos hecho madrugar allá en Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo está usted? Buenos días, Eliezer. Bueno, sí, pero bueno, estamos acostumbrados a levantarnos temprano. Tampoco fue tan temprano. Aquí son las 7:30 de la mañana. Estamos iniciando Hey, las actividades del día y con mucho gusto las iniciamos conversando contigo y con tu audiencia. así es. Antes de hablar de sus obras, que las tiene por allí, lo que está usted haciendo en Argentina desde el lunes, prácticamente los BRIC van a definir el futuro de ese hegemón occidental. Sí, Eliezer, yo creo que es la plataforma sobre la que pareciera que se está construyendo un mundo distinto, hablando en términos de las relaciones internacionales, de la estructura de las relaciones internacionales. Hay muchas cosas todavía no definidas en el BRIC y algunas de ellas se están definiendo en este evento que comenzó ayer, pero están difusas, todavía están difusas. Hay un debate muy intenso. Hay alrededor de 35 países invitados que están participando en la cumbre, que no son miembros de BRICS, que la invitación al evento no significa necesariamente que ya han ingresado, sino que están en un proceso. Y uno de los problemas que se enfrenta de cara al futuro es que no hay definiciones claras, y no sabemos si los debates que concluyen mañana las van a producir,
pero no hay definiciones claras en torno a cuáles son los mecanismos de ingreso, cuáles son los requisitos de ingreso. BRICS todavía no tiene un programa, no tiene una carta fundacional, no tiene un protocolo, y por eso creo que, sobre todo, yo he escuchado al canciller ruso Lavrov siendo muy cauto respecto del futuro. Por ejemplo, se ha hablado en algunos casos de que se va a crear una nueva figura, que es la figura de país asociado, de manera que va a haber países miembros y países asociados. Y al parecer, en esta cumbre se va a terminar de definir qué países asociados van a ingresar, sobre la base de que hay una solicitud de 35 países para, para incorporarse. Y ayer, antes de ayer, el presidente Putin habló de que iban a ingresar 15 países como socios, pero por lo menos yo no sé si se tenga alguna información respecto de qué cualidades va a tener asociado y qué va a diferenciarlo de los países miembros originales. Yo esperaría que no se empiecen a crear niveles y subniveles, que todos esos niveles y subniveles tienden hacia la diferenciación, y cuando lo que se trata es de crear una estructura horizontal lo más homogénea posible, entendiendo que la homogeneidad tampoco es una característica fundamental, todo lo contrario, el mundo es bastante heterogéneo y más bien las estructuras que se creen tienen que dar cuenta de la heterogeneidad, pero sí avanzar en términos de la implementación de la democracia del sistema internacional, porque nosotros vivimos en un sistema internacional dictatorial en el que 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad son los que dictan las pautas del comportamiento internacional. Entonces, BRICS, en tanto hoy define, toma las decisiones por consenso, ya ha avanzado en términos de la instauración de un modelo mucho más democrático. Y lo otro que yo creo que es muy valioso de BRICS es que mientras entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad hay 3 países europeos, uno de Asia y uno de América del Norte, ya en BRICS, como tú lo mencionabas al comienzo, estamos viendo la presencia de África, estamos viendo la presencia de Asia Occidental, estamos viendo la presencia de América Latina. Entonces, BRICS hoy se está pareciendo mucho más al mundo del siglo XXI que, que esa estructura creada en el año 45 y que hoy está totalmente obsoleta y que no tiene relación con lo que es el mundo de hoy. Bueno, ahí está la introducción del tema de los BRIC que está desarrollándose en Kazán, en Rusia, y lo ha hecho el doctor Sergio Rodríguez Gelfestein. Doctor, usted se encuentra en Buenos Aires. ¿Qué lo ha llevado por allá? Tengo entendido que el lunes y el martes usted ha tenido conferencias, presentación de sus obras, de sus libros. Cuéntenos un poco cómo andan esas investigaciones y esas publicaciones, porque nos interesa también que nuestros invitados sean conocidos también por sus obras, por lo que escriben, por lo que investigan, por lo que le dan la pauta y las luces a la humanidad y sobre todo a la gente que estamos metidos en este tema de la geopolítica. Sí, mira, estamos trabajando un libro, en realidad es una colección de libros, van a ser 5 libros de una colección que se llama Un gigante en movimiento. Ahora vinimos a presentar ya vamos a presentar el número 1 y el número 2 de esta colección. El número 1 se llama Antecedentes históricos de la China del siglo XXI y el número 2 se llama Fundamentos filosóficos del Estado y la sociedad china. El número 3 va a tratar sobre la política de reforma y apertura iniciada en China en 1978. El número 4 va a ser un análisis de la proyección política de China en el siglo XXI y el número 5 va a ser sobre política exterior de China.
Es como dijo el profesor Xu Zhishen, uno de los más importantes latinoamericanólogos vivos en China, un hombre ya de 85 años, un gran experto chino, que me hizo el prólogo de este libro. Él dijo que era una pequeña enciclopedia sobre China. Este libro, en una versión, ya tiene dos ediciones anteriores, en una versión reunida, no como colección. Lo que estamos haciendo ahora es presentando la colección, pero este libro se hizo como uno solo y ya tiene tiene ediciones en 9 países de América Latina y el Caribe, y en China en español. En este momento se está haciendo la traducción al chino y el próximo año, año 25, se va a publicar como escrito en idioma chino mandarín. Doctor Sergio Rodríguez, ¿por qué la importancia de China en estos momentos para la humanidad? Bueno, mira, lo primero que yo diría, Eliezer, es que a China no se le puede analizar o estudiar como un país. Te lo digo yo, mi área de investigación son las relaciones internacionales, y bueno, ese es mi trabajo, digamos. Pero en China, China es otra civilización, no es otro país. ¿Qué significa eso? Que los instrumentos de las relaciones internacionales, las categorías de las relaciones internacionales, se quedan cortas para estudiar a China. El estudio sobre China tiene que ser un estudio multidisciplinario porque tiene un basamento histórico, un basamento filosófico y cultural que eh, la hace totalmente diferente. Entonces, ¿cuál es el gran error de Occidente? Analizar a China con las categorías y los principios y los valores de la filosofía occidental que dio origen a la ciencia política occidental. Y cuando yo empecé a investigar para estos libros, esta fue una investigación de 4 años y 10 viajes a China, 9 viajes a China. Cuando yo empecé a investigar y empecé a hacer entrevistas, me dejó marcada una conversación con un colega chino que me dijo, bueno, ustedes tienen a Aristóteles, a Sócrates, a Platón en el siglo V y VI antes de Cristo, que dio origen a su filosofía política y a su ciencia política, pero nosotros en la misma época tenemos a Confucio, a Mencio, a Sun Tzu. Entonces, ¿por qué nosotros que tenemos un cuerpo teórico nuestro propio, tenemos que analizarnos a la luz de lo que es el cuerpo teórico de ustedes? Entonces ahí comencé a entender cuál es el error del análisis, del estudio, en el estudio sobre China. Analizamos a China desde la perspectiva de Occidente, de la democracia occidental, de la estructura del Estado en Occidente, de la estructura de la sociedad en Occidente, y no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Es como que uno quisiera analizar cómo se comporta el vecino con su esposa y sus hijos en la casa de al lado a partir de lo que somos nosotros. Entonces, a lo mejor el vecino tiene 10 hijos y nosotros tenemos solo uno. A lo mejor el vecino y su esposa tienen 20 años de diferencia y nosotros solamente tenemos 2 años de diferencia. A lo mejor el vecino tiene un origen, es hijo de campesinos y yo soy urbano. Entonces, no le puedo aplicar al vecino y a su familia como instrumento de análisis lo que somos nosotros. Y eso mismo pasa en el análisis del estudio de China. Y por eso creo yo que se cometen tantos errores y por eso creo yo que se hacen tantos augurios y se sacan tantas conclusiones erróneas que en realidad lo que lleva es una gran confusión. Y bueno, también hay una confusión interesada, ¿no? O sea, hay algunos que quieren crear confusión para que no se entienda lo que está ocurriendo. Así es, doctor Sergio Rodríguez Gelfestein. Y aprovechamos este momento de hablar del BRIC para hablar de sus obras y importante ese tema de China que da para muchos programas. Y finalmente, antes de regresar a nuestro tema de hoy de los BRIC y llegando a las personas que deseen adquirir
sus obras, esas investigaciones, ¿cómo lo pueden lograr para el mundo hispano, doctor Rodríguez Gelfestein? Tienen que entrar en buscar la página de la editorial que se llama Acercándonos Ediciones. Ponen en Google o en cualquier buscador Acercándonos Ediciones, ahí van a entrar a la página y ahí les va a decir cómo pueden obtener el libro. Acercándonos Ediciones. Bueno, importante esta investigación que ha descrito y que ha escrito el doctor Sergio Rodríguez Elfestein, que ha hecho durante varios años, lo acaba de corroborar, para las personas que están o estamos involucrados en este tema de la geopolítica y que queremos saber hacia dónde apunta el futuro del mundo, de la humanidad con esto de China. Doctor Gelfestein, en el caso de los BRIC, para América Latina, la importancia, tenemos entendido que Cuba está pidiendo ingreso, Venezuela está pidiendo ingreso. En el caso nuestro de los latinoamericanos, ¿cómo observa usted esa entrada posible a los BRIC y qué se puede desarrollar de ahí hacia adelante mirando que al frente tenemos a el imperio norteamericano que no está gustoso para nada, que todo eso se esté adentrándose en el patio trasero de los gringos? Sí, bueno, además de Cuba y Venezuela, también Nicaragua y Bolivia han solicitado su ingreso a los BRICS. Y por ahí hay algunas informaciones no confirmadas, por lo menos yo no he podido confirmarlas, y incluso Colombia se ha estado acercando a BRICS, al grupo BRICS. Mira, yo creo que por ahora el grupo BRICS es una plataforma. Yo no creo que se le podría caracterizar como una organización porque para que sea una organización tiene que tener organicidad, tiene que tener una sede, tiene que tener una estructura, tiene que tener, no sé, un secretario general, un director, tiene que tener estatuto. Y hasta ahora no tiene nada de eso. Precisamente creo yo que cuando el canciller Lavrov decía que había que ser cautos y que había que hacer una pausa para debatir el funcionamiento de BRICS, precisamente se refería a esto. Porque imagínate, Eliezer, que cuando eran cinco, esos cinco originales arrastraban el conflicto histórico entre China e India. Entonces, estamos hablando de un pequeño grupo de cinco países que arrastran un conflicto histórico. Ahora han entrado, por ejemplo, Egipto y Etiopía, que arrastran un conflicto por el tema de las aguas del río Nilo. Eh, es decir, y bueno, aunque Irán y Arabia Saudí se están acercando, todavía persisten algunas diferencias. Entonces, por eso yo te decía que no se trataba de esperar que hubiera una homogeneidad, porque eso es imposible. O sea, en un mundo multicivilizacional como es este planeta, suponer, vamos a esperar a que haya homogeneidad para construir, eso es paralizarse. Entonces, creo que una de las cosas interesantes es que se está avanzando en medio de la heterogeneidad y eso es responder a la lógica del planeta sin hegemonía, porque esa es la gran diferencia. No hay hegemonía, no hay derecho a veto, no hay miembro permanente del Consejo de Seguridad, lo que hay es un consenso. Pero ese consenso de 5 es difícil lograrlo. Ahora son 10, más difícil. Imagínate que entren 15, ya serán 25. Lograr consenso va a ser difícil. Y esa búsqueda de consenso en un ámbito tan amplio podría conducir a la paralización. Entonces, tienen que buscar un mecanismo que, no sé, puede ser mayoría simple, puede ser mayoría calificada, no sé, pero tienen que buscar un mecanismo para tomar decisiones porque si no se van a paralizar. Ahora, eso como base para tratar de responder tu pregunta. Ahora, yendo específicamente a América Latina, si te fijas, los países que están solicitando el ingreso a BRICS son países sancionados, bloqueados, excluidos, marginados por parte de Estados Unidos, y eso no va a tener solución. O sea, la única solución a eso es que eh, cesemos la resistencia y nos entreguemos. Y hablo en primera persona porque, bueno, como tú decías al comienzo, yo soy venezolano y vivo en un país sancionado,
bloqueado, maltratado, excluido y con permanentes intentos para, para destituir por la fuerza al presidente Maduro. Entonces, por ejemplo, en el caso de Venezuela, la posibilidad que tenemos de colocar nuestro petróleo en otros países en términos preferenciales, la posibilidad de atraer inversión de los países hermanos BRICS para el desarrollo de nuestro país es muy, muy positivo, porque en el mundo actual nosotros no tenemos esas posibilidades. Nosotros no podemos usar ningún banco acepta trabajar con Venezuela. Entonces, nosotros tenemos que buscar un mecanismo distinto para desarrollar nuestros proyectos, para hacer nuestros proyectos de desarrollo, para intercambiar comercialmente con el mundo. eh, y esta plataforma nos ofrece esa posibilidad en un plano de igualdad, un plano de equidad, un plano del interés del intercambio sin imposiciones políticas, sin chantaje, sin amenazas, sin coerción. Y eso creo que ocurre lo mismo para Cuba, para Nicaragua, para Bolivia, e incluso para Colombia y para cualquier país de América Latina, sobre todo por lo que tú decías. Eh, Estados Unidos está en una situación de crisis global. Eso se manifiesta en Asia, por ejemplo, los avances de la Ruta de la Seda, los avances del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, en los avances de las relaciones de China con ASEAN, en, en los avances de la Organización de Cooperación de Shanghái. O sea, la red de organizaciones que se está creando en el gran espacio euroasiático tiene una característica fundamental, que es que no está Estados Unidos ni Occidente. En África hay un cuestionamiento acelerado y creciente del colonialismo y del neocolonialismo. Y hay construcción de instituciones que se alejan de Occidente y se acercan a Rusia y a China. Eh, Europa, el apoyo de Europa al régimen nazi de Ucrania los ha llevado a una crisis económica profunda. O sea, tenemos los dos principales países de Europa, y Gran Bretaña y Alemania, en una situación eh, de crisis económica. Entonces lo que le queda, la mayor tranquilidad a Estados Unidos, América Latina, que su entorno se han preocupado 200 años de crear oligarquías dóciles y subordinadas, precisamente para mantener tranquila nuestra región y poder hacer todos sus desmanes en todo el mundo. Entonces, hoy cualquier posibilidad de romper ese esquema de dominación creado durante 200 años y que tiene entre sus pilares fundamentales el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR y la OEA como instrumentos fundamentales, eh, estructuras fundamentales para la dominación de Estados Unidos, se comienzan a romper. Y se comienzan a romper porque empiezan a surgir otras estructuras como CELAC, como UNASUR, como ALBA, etcétera, que también empiezan a producir un acercamiento ya no solamente unilateral con el Imperio del Norte, sino que también con otros actores internacionales. Y cuando te hablo de otros actores internacionales, no solamente te estoy hablando de Rusia y de China, estoy hablando de los países africanos, estoy hablando de los países árabes, con quien América Latina ha comenzado a establecer relaciones mucho más sólidas. Entonces, en cualquier caso, Eliezer, en cualquier caso, más allá de todas estas dudas que yo planteo y que son dudas eh, sustentadas en el hecho de que una plataforma de reciente creación y es normal que tenga que atravesar un periodo de estructuración, pero más allá de cualquier duda que pudiera haber, hay que decir que BRICS es un paso de avance en la estructuración de un sistema de relaciones internacionales mucho más justo, mucho más equitativo, y en ese sentido para América Latina, para los países de América Latina, que logren ingresar, que deseen ingresar, es muy positivo. Bueno, allí hemos tenido un análisis amplio sobre el tema de los BRIC.
Hemos aprovechado al doctor Sergio Rodríguez Galveston para que nos hable de sus investigaciones que tienen que ver con la parte de esa cultura. No es un país, no es una nación, es una cultura milenaria, la China, en el cual el doctor Sergio Rodríguez Galveston ha investigado, ha escrito y va a seguir escribiendo. Lo felicitamos y de verdad importante, necesario que se dé toda esta información hacia el mundo hegemónico occidental para romper precisamente con la desinformación que llega desde Europa a través de los medios hegemónicos y que en América Latina la desconocen. Doctor Sergio Rodríguez, agradecerle altamente que tenga feliz estadía allá en Buenos Aires, éxito con sus presentaciones y aquí lo vamos a continuar a seguirlo y a divulgar sus obras. Será un gusto, Eliezer. Yo estoy en plena disposición de cooperar si creen que yo puedo aportar con ideas, ayudar al debate. Tenemos que debatir mucho, tenemos que aprender mucho, porque en la medida que estemos preparados intelectualmente, en la medida que incrementemos nuestros conocimientos, vamos a tener capacidad de debatir, vamos a tener capacidad de transmitir ideas positivas respecto del futuro y vamos a ser capaces de enfrentar política y culturalmente a este imperio que nos acecha. Entonces, que me hayas dado la posibilidad de conversar contigo y con los auditores del programa, es una cosa, lo debemos hacer cada vez más y por eso cuenta conmigo cada vez que lo consideres necesario. Muchas gracias. Siempre será usted bienvenido y agradecerle a usted de todas formas su tiempo, sus análisis y de nuevo muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio. Hoy, desde Ginebra, Suiza, a ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.